Ya os he podido saludar a casi todos personalmente, pero bueno, es un gozo poder estar con vosotros, disfrutar del buen tiempo y el sol y el calor y esas cosas que echábamos un poquito de menos también. Bueno, ya sé que estáis hartos de esto, pero nunca llueve a gusto de todos, ¿verdad? Ni hace el sol a gusto de todos. Bueno, es un placer estar de nuevo aquí en casa y a veros también a todos, tan joviales. Y lo mejor de todo es que vamos a poder disfrutar de abrir la palabra de Dios, de escuchar lo que Él tiene para decirnos en esta mañana. Y vamos a leer el texto que tenemos por hoy. Es una salutación. Como vengo yo a saludaros, pues he escogido también una salutación que hace el apóstol Pablo en la epístola de Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, y veremos los primeros 5 versículos. Gálatas capítulo 1, y dice el versículo 1, Pablo, apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hasta aquí el texto que vamos a estar abordando en esta mañana. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta mañana. Señor y Padre, gracias, Señor, de nuevo porque tenemos la dicha y el gozo de poder abrir tus Escrituras. Gracias, Señor, por esa palabra, Señor, que tú nos has dejado para cada uno de nosotros. Anhelamos y deseamos, Señor, en esta mañana que tú nos inundes con tu gracia y con tu paz, que podamos recibir esa mirada benevolente tuya que tanto necesitamos para andar y caminar todos los días. Padre, que durante este tiempo tu nombre sea glorificado y tu obra sea hecha en cada uno de nuestros corazones, para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a ver qué es este tipo de salutación que hace el apóstol Pablo, y es muy interesante, en primer lugar, pues dar una pequeña pincelada de la carta a Gálatas, que me imagino que muchos de vosotros ya la conocéis de sobras, pero es importante recordarla porque el apóstol Pablo, en el inicio de la carta, ya comienza dando algunas claves de cuáles van a ser su temática a lo largo de la epístola. Y es muy interesante porque vamos a ver cómo comienza con una salutación normal de todas las cartas que se hacían en aquella época, en el mundo grecorromano, y tenían todas las cartas pues 3 aspectos principales o 3 características a la hora de iniciar. Era el autor de la carta, que lo encontramos en el versículo 1, el apóstol Pablo. Después se encuentran los destinatarios, que es el versículo 2, la segunda mitad del versículo 2, a las iglesias de Galacia. Y el tercer punto de toda carta en aquel entonces eran los saludos. Así que esto lo encontramos en el versículo 3, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, si estos son los 3 elementos de toda carta del mundo grecorromano, es muy interesante poder observar que en esta salutación hay muchas más cosas que simplemente estas 3 cosas. Por lo tanto, todo lo que el apóstol Pablo ha desarrollado o ha añadido tiene que ver con ese mensaje que va a dar a los Gálatas. Es muy interesante ver que en una salutación, como vamos a ver acto seguido, se encuentra toda la base del Evangelio de Jesucristo. La verdad del Evangelio la presenta ya en estos simples 5 versículos como entrada a todo lo que después va a desarrollar. Así que nos vamos a centrar en primer lugar en este saludo. Un saludo que, a diferencia de nuestros saludos, que expresan buenos deseos, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te haya ido todo bien. Todas estas son buenas cosas, ¿vale? Pero a diferencia de los saludos que nosotros solemos hacer, el apóstol Pablo empieza con unos saludos
que son, digamos, una remodelación de dos tipos de saludo que se hacían en la antigüedad. El primero tiene que ver con la palabra gracia, que es lo primero que desea hacia sus oyentes. Ahora veremos qué aplicación teológica tiene esto. Pero es muy interesante que en el mundo grecorromano la palabra para saludos o regocijaos, era una palabra que se dice en griego harein. Pero él utiliza algo muy parecido en griego que es haris, pero que tiene un sentido muy distinto. Y es que suena parecido, harein, haris, pero haris, que es gracia, tiene un significado profundo teológico. La gracia tiene varios matices en su significado, pero en lo que el apóstol Pablo está deseando como primer saludo, como primera entrada de lo que él viene a dar a los Gálatas, es anunciarles el favor y la disposición favorable de Dios hacia ellos. Qué profundo, ¿verdad? ¿Y si nos saludamos nosotros por la mañana así? Mira, Dios te ama, Dios es bueno, Dios quiere que estés bien, Dios te ofrece su gracia abundante en esta mañana. Qué bonito, ¿verdad? Y ahora cuando veamos el contexto en el cual está diciendo el apóstol Pablo todo esto, veremos qué trascendencia, qué importancia tiene todo esto. Así que, en primer lugar, coge un saludo típico que se hacía en el mundo grecorromano, pero después añade otro saludo que procede del judaísmo, que es la conocida frase, la conocida palabra shalom. El shalom, que es la paz con Dios, ¿verdad? Es esa paz de tener una relación estable con Dios y una relación estable con nosotros mismos internamente y una relación estable de paz, sin enemistad con los que están a nuestro alrededor. Esa es el shalom hebreo, que indica no solo simplemente la ausencia de algunos conflictos, sino un bienestar completo, amplio en toda la persona. Y entonces el apóstol Pablo toma esto del mundo semítico, como él era judío, y también lo manifiesta a los demás. La Irene, si conocéis alguna Irene, pues este es el nombre, paz, es lo que desea acto seguido a todos aquellos a los que está escribiendo. Gracia, que es la bendición, el favor, la cara favorable de Dios para todos a los que está escribiendo, y como resultado de esa gracia, la paz con Dios. Paz con Dios, paz con el apóstol Pablo, paz entre ellos. Como bien sabéis, el apóstol Pablo va a tratar varios conflictos que hay en la Iglesia, conflictos teológicos en esta ocasión, profundamente teológicos, y que tienen un grave peligro de perder el Evangelio. Y a todos aquellos que son sus oponentes, o a todos aquellos que en esta carta vamos a ver que el apóstol Pablo le han hablado mal de él, quieren desacreditar su ministerio y por lo tanto quieren añadir ciertas cosas al Evangelio, y una manera de atacar es quitar la autoridad de la persona, la autoridad del apóstol Pablo. Así que el ministerio del apóstol Pablo es atacado en esta iglesia, y es por eso que el apóstol Pablo se va a defender. Pero a todos aquellos que están atacando al apóstol Pablo, todos aquellos que están diciendo, bueno, sí, es un apóstol, pero no es un apóstol como los otros. Seguramente ha recibido su apostolado por medio de hombres, por medio de algunas otras personas que se lo han encomendado, como tantos otros. ¿Por qué él tiene que tener esa autoridad por encima a la cual hemos de obedecer? Esta es una de las cosas que decían. Y con eso estaban intentando quitar el fundamento del Evangelio de la verdad que el apóstol Pablo se había dedicado a predicar en la zona de Galacia con tanto empeño. Siendo atacado, el Evangelio en peligro, no solo personas que él conoce pueden estar en peligro de perderse, de negar el Evangelio, sino que hay otras personas que van a conocer el Evangelio después de ellos, que van a estar totalmente errados, porque estas personas decían que había que hacer más cosas para que Dios te aceptase, no solo creer en Jesús. Es un peligro muy serio. Y Pablo seguramente puede estar ofendido personalmente. Si era una persona normal, ¿verdad?, con emociones, con sentimientos, seguramente estaba ofendido y tenía que llevar sus ofensas, su dolor, delante del Señor.
Ahora, antes de escribir de manera seria y coger este problema enorme y tratarlo con toda la contundencia y la seriedad y la firmeza que requiere que el Evangelio no se diluya, antes de todo eso, lo primero que ofrece a todos los gálatas es la gracia y la paz de Dios. Nada de lo que vaya a decir ahora, el apóstol Pablo no quiere hundirles, no quiere que se pierdan, sino todo lo contrario, quiere restaurar sus vidas y quiere restaurar el Evangelio, y a todas las personas que por negligencia, por ignorancia, porque les han engañado, porque les han dicho cosas que no son verdad y creen cosas malas de Pablo, lo primero que les desea es que Dios les sonría, que Dios les bendiga, que Dios los ame, que ellos puedan hallar la paz con Dios. Y la única manera que puede el apóstol Pablo realizar esto es porque lo ha experimentado en primera persona. La base de las relaciones que quiere establecer entre él y los gálatas y aquellos que ha llevado el Evangelio, su base tiene que ver con la gracia que él ha recibido de parte de Dios. ¿Cómo puedo yo perdonar a mi hermano? ¿Cómo puedo yo tratar una ofensa sin que, como se dice vulgarmente, se me lleven los demonios? ¿Verdad? Sin que quiera hacer daño a la otra persona, sin que quiera posicionarme, sin ver en peligro que mi posición, mi respeto, aquello que es esa imagen que yo doy a los demás se vea atacada. ¿Cómo puedo desprenderme de todo esto y desear de manera auténtica que Dios bendiga a mi hermano, lo trate con todo su favor y pueda disfrutar de la paz del Señor? Pues la única manera, como él escribirá en esta carta, es haber conocido precisamente en su propia experiencia el perdón de Dios y la gracia de Dios sobre su vida. La única manera que podemos tratar a nuestros semejantes con el amor con el que Dios nos ha dado es recordando en nuestra experiencia personal lo mucho que Dios nos ha perdonado, la gracia permanente que tiene sobre nuestras vidas y cómo podemos disfrutar todos los días de una paz inmerecida, absolutamente inmerecida. Y solo después de eso estamos en condiciones de tratar a nuestros hermanos y a nuestros semejantes con la misma condición que Dios nos ha tratado a nosotros. El mundo y la sociedad te dicen muchas otras cosas por las cuales nos debemos de tratar bien. Valores, buenos deseos, intentos, la paz mundial, ¿verdad? El valor del ser humano. Muchas otras cosas que intentamos, como seres humanos, conseguir en nuestra sociedad y en nuestras relaciones familiares y en nuestro día a día una paz más o menos. Pero todo es un absoluto fracaso y como mucho un engaño, porque muchas veces ponemos caras falsas de perdón y de amistad cuando hay problemas enormes. El mundo es así, el mundo se trata así, no puede hacerlo de otra manera. Todo lo que podemos ver en la televisión, las buenas palabras que podemos escuchar de cualquier lado, en última instancia, no parten de la profunda convicción de nuestra absoluta necesidad de gracia de un Dios vivo. Y esa es la única manera que tenemos de librarnos de nosotros mismos. Si no, el Evangelio no es necesario para nuestras relaciones. Si no, el Evangelio no es necesario para tratarnos los unos con los otros. ¿Cuánto aplicamos el Evangelio en nuestras vidas? Porque no somos como los de afuera, tenemos algo mayor, superior, que es el perdón y la gracia de Dios absolutamente inmerecida. Y cuando conocemos esa verdad profunda, podemos tratar incluso a aquellos que nos persiguen con perdón y con misericordia. ¿Cómo podemos ser imitadores de Jesús, que murió en la cruz del Calvario absolutamente de una manera injusta, con mentiras, con engaños y con burlas, y que de su corazón salga un auténtico deseo de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? No hay poder transformador en el mundo que no sea la gracia y la paz de Dios que obtenemos por medio de Cristo Jesús. Así que cuando Pablo quiere escribir esta carta a los Gálatas,
con toda la problemática que está sucediendo y lo trágico que es, lo primero que comprende es que lo que necesitan desesperadamente no es solo una reprimenda, que la van a necesitar, es la gracia y la paz que solo Dios trae. Y si eso no son capaces de verlo, entonces todo está perdido. Si no entienden la absoluta necesidad del perdón de Dios, entonces difícilmente van a querer predicar el evangelio del perdón y de la paz con Dios. Así que, buen saludo, ¿verdad? Deseo que Dios os bendiga. Deseo que halléis la paz con el Señor. Y voy a escribir toda una epístola para que podáis volver a restaurar vuestras vidas y el evangelio en el lugar que le corresponde. Muy bien. Ahora vamos a ver 7 aspectos, porque el número 7 es bonito, ¿vale? Hay más en esta carta, pero vamos a ver 7 aspectos que el apóstol Pablo añade a todo esto, que es la base de un saludo en una carta, ¿verdad? Yo soy el apóstol Pablo, me dirijo a los Gálatas. Estos Gálatas, sabéis que hay diferencia de opinión, si son los Gálatas del norte, los Gálatas del sur, porque los galos que se habían ido a esta zona del mundo, pues habían construido el país que era Galacia, y después el Imperio Romano puso una provincia con el mismo nombre, para acabar de aclararlo todo. Entonces está la provincia romana y lo que sería el contexto más grande de Galacia del Norte, y hay división de opiniones de si el apóstol Pablo está escribiendo a unos o a otros. Entiendo que la opinión mayoritaria, y creo que donde hay más indicios, es para Galacia del Sur, lo que sería Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Esto nos suena por Hechos capítulo 13 y capítulo 14, donde el viaje del apóstol Pablo pues, estuvo evangelizando toda esta zona. Tiene sentido que ya en pocos años todas estas iglesias comienzan a desviarse. Como esto es un poco especulativo, pero si es así, el apóstol Pablo en ningún momento en la carta menciona el concilio de Jerusalén que se encuentra en Hechos 15, que sería un asunto definitivo de la Iglesia sobre el tema de añadir ritos judaicos a la fe en el Señor. Como no lo menciona, muchos piensan que probablemente esto es antes de ese concilio y por lo tanto estamos en una de las cartas más tempranas, si la primera que el apóstol Pablo escribió. Y de nuevo, si esto es así, es muy interesante porque estamos viendo cómo el evangelio puede llegar con poder y trastornar pueblos enteros y en muy poquito tiempo Satanás ya está trabajando para diluir la verdad del evangelio y desviar a todas las generaciones que pueden enviar con otro evangelio. Si nos hubiese predicado todo un apóstol, no los de ahora, los de verdad, de antes, si nos hubiese predicado el evangelio todo un apóstol, seguramente estaríamos pensando, ahora es imposible desviarse. ¿Has escuchado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro o a algún otro apóstol? O incluso a Bernabé, lleno del Espíritu Santo, o a Esteban, antes de que muriese, y escuchas el evangelio de un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puede alguien desviarse? Pues aún si hemos escuchado el evangelio de boca de ellos, hay un peligro real de que la gracia, la gloria y el poder del evangelio queden diluidos con cosas que añadimos nosotros para llegar al evangelio. Qué importante es el evangelio. Qué rápido olvidamos en qué consiste el evangelio. Qué rápido hacemos que sea algo redundante, repetitivo, donde que parece que no hay ninguna novedad, cuando el evangelio es lo más novedoso que hay en este mundo. No vas a escuchar la gracia y el perdón de Dios a seres pecadores que no lo merecen en ningún otro lugar. Nadie te lo va a decir, te van a decir los mensajes de ahora, tú vales, tú puedes, tú cumple tus sueños, tú lo vas a lograr, en ti está todo lo que necesitas para llegarlo, hay peligros externos, pero bla, 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 bla.
cosas absolutamente vacías. ¿No os habéis preguntado nunca, cuando veis una película, qué le pasan a todos los demás que no es el héroe? Pues la mayoría mueren o sufren, no tienen, ¿verdad? Todos queremos ser el héroe, ¿no? Pero todos no podemos ser el héroe. Todos no podemos cumplir nuestros sueños si nos lo proponemos, porque esa no es la realidad de la vida. Pero el único mensaje que exalta al ser humano en su medida justa es aquel mensaje del Evangelio que a través de la persona de Jesús eleva a todo ser humano a la medida de Jesús. No somos nada más que Cristo Jesús, pero tampoco somos nada menos. Y esto es por pura gracia. Esto es porque el Dios de gloria ha decidido no eliminarnos. Ha decidido obrar en medio de este mundo para traer un pueblo sobre sí que lo ame y que lo adore. Tú vales lo que Cristo vale. No porque lo diga yo, no porque lo digas tú, porque Dios el Padre y Dios el Hijo así lo dicen. Y el Espíritu Santo da convicción a tu espíritu de que esto es verdad. Muy bien, los 7 puntos son breves, ¿vale? Pero importantes. En primer lugar, Pablo se presenta como apóstol, en un sentido estricto, ¿verdad? El apóstol, que significa enviado para dar un mensaje, se utiliza de una manera estricta para hablar de los 12 y también del apóstol Pablo. Tenían que cumplir 2 condiciones. La primera es haberse sido testigos de la resurrección de Cristo. Y en segundo lugar, haber sido comisionados directamente por Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo cumple estas 2 necesidades, estos 2 requisitos. Aún así, él se siente como alguien que no lo merece porque no ha acompañado en la vida, desde que Jesús fue bautizado hasta que murió en la cruz, no lo ha acompañado, y él se siente pues como menor al resto, aunque, como él dirá, la gracia de Dios no ha sido menor en su vida. Así que el apóstol Pablo se presenta de nuevo como apóstol, testigo de la resurrección, alguien a quien Dios ha apartado, y contradice eso que están achacándole desde el primer versículo. Pablo apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Pablo no ha sido comisionado para llevar el evangelio a los gentiles por ningún hombre. Esto no parte de ningún hombre, ni siquiera parte de Dios, y un hombre se lo ha dicho. Está diciendo, el origen no solo no parte de hombre, sino que ni siquiera hay una mediación de ningún ser humano para mi comisión. Mi comisión ha sido originada y dada por Jesús mismo, contradiciendo así todos aquellos rumores que estaban sobre él. Y es interesante que dice Pablo apóstol, no de parte de ese, etcétera, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo. Normalmente el apóstol Pablo identifica a sus colaboradores, pero en esta ocasión no lo hace, así que no sabemos quiénes son. Pero lo que sí que está diciendo es que esto que él está afirmando que es una verdad, lo comparten muchos otros que están con él. Y a veces en las iglesias se levantan doctrinas que son erradas y hay que contrastarlas con lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. Lo que importa es la Biblia. Pero a veces hay un peligro de suponer que hemos hallado de manera maravillosa una verdad que nunca antes se había revelado y creernos el centro del universo. El apóstol Pablo está diciendo, mira, esto es lo que estoy diciendo yo, ya solo porque Dios me ha comisionado tengo la autoridad. Luego les va a hablar de que ellos son su propia obra, ya con eso tiene doble autoridad, pero encima está diciendo, estoy respaldado por hermanos, iglesias que confirman lo que estoy diciendo. Y luego va a hablar de toda la confirmación que tuvo de parte de los apóstoles cuando fue a verlos a posterior de que el Evangelio le había sido revelado. Primero a Pedro, Jacobo, Juan y 14 años más tarde al resto. Así que aquí comienza una defensa de su mensaje y de su autoridad. El mensaje y el evangelio que él ha predicado proviene directamente de Dios. Rebelarse contra el mensaje del evangelio es rebelarse, que el apóstol Pablo ha predicado, rebelarse contra Dios. Pero hay otra característica interesante.
Dios ha escogido a una persona que tenía una vida religiosa contraria a Dios. Importante, ¿verdad? El apóstol Pablo es aquella persona que aventajaba a todos en el judaísmo, que mostraba mayor celo, que tenía mayor conocimiento, y a pesar de eso estaba persiguiendo a la iglesia. Y Dios, en su soberanía y en su gracia, escoge a este tipo de persona que perseguía a la iglesia de Dios y que los arrastraba al Sanedrín para ser juzgados, para ser el apóstol a los gentiles, para hacer una obra de gracia a través de su vida, no solo como ejemplo de cómo Dios puede transformar una vida, sino de cuán errado puede estar una persona aun intentando hacer supuestamente las cosas bien para Dios. Parte de la gracia de Dios consiste en la elección del apóstol Pablo para las Gálatas y para todos los creyentes que van a venir después de él. No porque él sea perfecto, sino porque su vida ejemplifica cuán errados podemos estar aun pretendiendo agradar a Dios. Cuán malos podemos ser persiguiendo a aquellos que Dios ama. Y cómo solo la gracia y la revelación del Hijo pueden transformar una vida así. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, hemos de recordar la vida del apóstol Pablo. Y es parte de la bendición que Dios nos trae a nosotros para que podamos conocer su gracia, conocer su perdón, el ver cuánto ha perdonado Dios a Pablo. Y si él era un perseguidor de la iglesia, y si él estaba errado, puedo ir a mi Dios y decirle: Señor, perdóname, seguramente estoy errado. Muéstrame si yo estoy errado. Incluso cuando creo que tengo razón y cuando creo que estoy haciendo las cosas bien, puedo estar profundamente equivocado. Solo la revelación del Hijo, la comunión del Espíritu Santo y el discernimiento del Espíritu y la palabra de Dios me pueden ayudar a salir de mi error. Así que esa gracia y esa paz que Dios da a los Gálatas lo hace en primer lugar a través de la elección del apóstol Pablo, como ejemplo de lo que quiere hacer con cada uno de ellos. En segundo lugar, destaca la palabra Padre, relacionada con Dios. Hasta 3 veces en 5 versículos se afirma que Dios es Padre. En primer lugar, Dios es Padre, de una forma absoluta, y las otras 2 menciones, nuestro Padre, nuestro Padre. Tremendo. Que el Evangelio de Dios consista en la oportunidad de tener a un Dios que debería estar airado con nosotros, que debería estar enfadado con nosotros, a tenerlo como un Padre, y no como un Padre del mundo, sino como un Padre perfecto. Que podemos acercarnos a Él en cualquier momento, con cualquier cosa que hemos hecho, y decirle: ¿me lo arreglas? ¿Verdad? Como hacen los niños. ¿Me arreglas? Con toda la confianza, es nuestro Padre. Nos protege, nos provee y es todopoderoso para cuidarnos. 3 veces le dice a los Gálatas: Dios es nuestro Padre. Y Pablo nos está distanciando de aquellos a los que va a corregir en este momento. Se está haciendo uno con ellos. No sé a vosotros, pero ¿cuántas veces uno es tentado o dice, ¿no? Este no puede ser creyente. Uf, lo que ha hecho, imposible. Pero curiosamente el apóstol Pablo no trata así a ninguno de aquellos a los que escribe. A todos los trata como a hijos. Seguramente con la conciencia tranquila de que Dios es juez y el que conoce los corazones. Dios es nuestro Padre. Gálatas 3:26 va a desarrollar este tema.
hablando de la venida del Hijo a este mundo. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que puede, en este saludo inicial, hablarles de nuestro Padre, porque todos han confesado a Cristo, o al menos todos los que Él ha conocido, aunque ahora se estén desviando incluso en contra de Él. Que estén en contra del apóstol Pablo no hace de manera ipso facta que no sean hijos de Dios, si en verdad han creído en aquel que los amó y los salvó. La adopción como hijos, como parte de la gracia y la paz con Dios. Necesitamos recuperar la comprensión y el sentimiento de ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre todo el tiempo. No hay nada que hagamos que, si hemos creído en Cristo Jesús, haga que nuestro Dios deje de ser nuestro Padre. Y necesitamos escuchar eso todas las mañanas que nos levantamos. Necesitamos escuchar de manera constante que tenemos a un Padre que nos cuida, que nos protege, a pesar de toda la maldad, de todo lo que sufrimos, de todo lo que vivimos, de todas las voces que quieren hacer que estemos constantemente temerosos. Ay, 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 ¿qué es lo que va a pasar ahora en el mundo? Ay, 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 ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Verdad? Tenemos un Padre, y ese Padre es Dios, el Dios del universo, el Señor de gloria, el Rey de reyes, aquel que ama nuestra alma, enviando a su Hijo Jesucristo. Otra de las cosas es que, el tercer punto, Cristo crucificado. Versículo 3, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, y añade que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesús nos libra de nuestros pecados y para ello se hizo nuestro sustituto. Como pecadores, la base del Evangelio, merecemos morir. Merecemos estar destituidos de la comunión, del amor, de la gracia, del perdón, de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús, al morir siendo perfecto en la cruz del Calvario, se convierte en nuestro sustituto. Y ya no hay necesidad de pagar ninguna deuda. No tienes deuda si estás en Cristo. No debes nada a Dios. Yo no debo nada a Dios porque Cristo ha pagado todo en la cruz del Calvario. No hay ninguna necesidad de temer que Dios nos condene. En ningún momento, nunca jamás. Maravillosa gracia del Señor, ¿verdad? Y eso nos conduce a la paz del saludo que el apóstol Pablo está dando a los Gálatas. Tenemos paz para con Dios porque no hay condenación, porque no tenemos temor de nada, porque Cristo Jesús se ha llevado todos nuestros pecados y toda la ira de Dios ha caído sobre la persona de Jesús. Por lo tanto, podemos estar tranquilos porque nuestra rebelión y ofensa ha sido perdonada. Dirá en Colosenses, ¿no? El documento que estaba en nuestra contra ha sido cancelado. Por lo tanto, aunque inmerecido, no tengo que pagar absolutamente nada. Él murió por nuestros pecados, en lugar de nosotros, y lo hizo a través de darse a sí mismo y de sufrir bajo la ira de Dios, como nadie ha sufrido nunca, ni nunca lo hará en este mundo. Ese es nuestro bendito Señor Jesucristo, eso es el Evangelio, Cristo crucificado, pero, punto cuarto, Cristo resucitado. Dice el versículo 1 al final, y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Así que habla de Jesús y explica una parte del Evangelio, habla de Dios el Padre y explica la otra parte del Evangelio, que Cristo Jesús está vivo y Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Esto nos habla de la aceptación de la ofrenda que Jesús hizo. Jesús, como ofrenda por el pecado, entrega su vida a sí mismo. Y Dios el Padre dice, sí, la acepto. Y por lo tanto resucita a Jesús de entre los muertos diciendo esta ofrenda sí es
válida. Así que la resurrección de Jesucristo significa la aceptación de la ofrenda. Alguien ha hecho una ofrenda por nosotros. ¡Qué bien! Nosotros que no teníamos para llevar nada delante de Dios, Cristo Jesús ha llevado la ofrenda que necesitábamos y ha sido aceptada. Y es una demostración de la vida indestructible de Jesús, confirmando que Jesús es el Hijo de Dios y por medio de esta resurrección el Padre vindica a su Hijo delante de toda la humanidad diciendo, como dice el Salmo, este es mi Hijo, yo lo he engendrado hoy. Así que la resurrección de Jesucristo se convierte en nuestra justificación. Somos justificados porque la ofrenda ha sido aceptada y porque el Hijo ha sido vindicado. No hay mayor prueba de que cualquier persona que pone su confianza en la persona de Jesús ha sido justificada que la resurrección de Jesucristo. Él está vivo porque todo lo que decía y ha hecho es sí y amén en Él. Y por si fuera esto poco, la resurrección de Jesucristo nos habla de una nueva realidad que es la introducción en este mundo del reino de Dios. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, obrando en los corazones de todos aquellos que de manera voluntaria se rinden a Jesús en la espera de ese reino absoluto, total, permanente y perfecto e incorruptible que viene. Este mundo se acaba y la resurrección de Jesucristo nos introduce en una nueva realidad, una nueva esperanza de que tú y yo vamos a ser resucitados como Él resucitó. Y esa dimensión que no podemos entrar y que no conocemos, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es ese mundo? No lo conocemos, no es parte de lo que nosotros sabemos y conocemos. Nadie lo puede investigar porque nadie puede investigar a Jesús y su resurrección. No es conocible, no se puede llegar a conocer en este mundo a no ser por la revelación de Dios. Y tenemos entrada a ese nuevo mundo, a esa resurrección por la resurrección de Jesucristo. Y es aquí donde entra el punto 5, que es el cual lleva el apóstol Pablo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. ¿Y por qué es malo este siglo? Porque para muchos parece muy bueno. Tenemos muchas comodidades, estamos muy bien, sí, hay una guerra aquí, una guerra allá, y sí, siempre hay cosas malas. Pero hay muchos que les encanta estar donde estamos. ¿Por qué es malo? Bueno, este presente siglo es malo. Lo es por dos razones principales, según las Escrituras. La primera es porque el ser humano es un ser caído, rebelde a Dios, odia a Dios y lo manifiesta en todo lo que hace, aunque no lo diga. Y la segunda es porque vivimos con unos compañeros que tampoco aman a Dios, que son los poderes demoníacos. Y este presente siglo malo está lleno de eso. Y el propio Señor Jesús se enfrentó a ellos en su propia vida cuando estuvo entre nosotros. Así que no es el mundo de Dios como Dios lo quiere. Es suyo por propiedad, pero no es como Dios lo quiere. Es un presente siglo malo. Y el judaísmo diferenciaba el mundo en solo dos etapas: el presente siglo malo y la nueva era, el nuevo mundo, el reino de Dios, que se inaugura con la venida del Mesías. Cristo Jesús muere en la cruz para librarnos de este presente siglo malo, de la persecución, de las dificultades, de la oposición, de la muerte, de todas estas cosas que hacen de este mundo algo aberrante a los ojos de Dios. Un concepto interesante. El gozo, la paz y el disfrute están en el nuevo reino. Están en la era venidera. Podemos empezar a disfrutar de ciertas cosas ya en este momento porque el reino de Dios se ha acercado. Pero el disfrute absoluto de lo que es el reino de Dios viene. Y viene y no hay nada que lo detenga. La gran cuestión es si vamos a estar allí o no. ¿Deseamos ese mundo? ¿Deseamos lo que Cristo va a traer y está trayendo?
porque no hay nada que lo vaya a detener. Y gloria a Dios por ello. Por fin vamos a ser libres de la presencia del pecado y de todo el dolor. Punto número 6, la voluntad de Dios. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Simplemente el apóstol Pablo recuerda que toda la obra de la cruz y toda la obra de la salvación reafirma que es el deseo expreso de Dios. Dios es bueno, así de bueno. Tan bueno que ha llevado a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de los pecados y no tienes que hacer absolutamente nada más que creer en lo que el Padre dice acerca de su Hijo. Nada más. No hay nada que tengas que añadir al Evangelio. Dios es tan inconmensurablemente bueno que a nosotros no nos entra en la cabeza. No sé si a ti, a mí no me entra. ¿No podemos hacer algo para ganar nuestra salvación y no sentirnos tan mal? No, no podemos hacer nada. Dios es bueno, profundamente bueno. Y es en base a la bondad de Dios que podemos acercarnos a Dios. Podríamos creer en un Dios y pensar que es malo. ¿Quién se iba a acercar a Él? Yo no, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo repite constantemente que Dios es bueno, que el Evangelio que Él trae es bueno, que necesitamos desesperadamente en nuestras vidas la bondad de Dios. Y por último, versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo este Evangelio, el cual va a defender ahora y a exponer a partir del versículo 5, tiene que ver con la gloria de Dios. Dios es aquel ser que merece la pena ser conocido, que merece la pena ser honrado, que es digno de ser alabado, y no hay nada en este mundo más importante y más trascendente que intentar conocer, aunque sea esto, del Dios de gloria. No hay nada más importante a lo que dedicar el tiempo, ni nuestros pensamientos, ni nuestros corazones. ¿Qué hacemos aquí en esta mañana? Podríamos estar en otros sitios, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer en este mundo si tienes un poquito de dinero, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo más importante, intentar conocer a Dios, intentar disfrutar de la persona y de la presencia de Dios, recordar todas las bendiciones y beneficios que Cristo Jesús ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario, que son infinitamente mejor que la salud, que el dinero o que cualquier otra cosa que necesitamos en este mundo. Saber que somos hijos de Dios en la persona de Jesús, saber que tenemos una esperanza firme, segura, absoluta, que vamos a ser presentados delante de Dios, que vamos a estar con Él por toda la eternidad, que no tenemos que preocuparnos de buscar que alguien nos ame porque hemos encontrado a aquel que ama nuestra alma. Y todas esas bendiciones que proceden de la cruz son infinitamente superiores a cualquier otra cosa que podamos encontrar en este mundo. Y todo esto es para la gloria de Dios. Dios es tan maravilloso, tan bondadoso, que se entrega a sí mismo para ser conocido. La profundidad del Evangelio, la realidad del Evangelio consiste en cuánto estás disfrutando de Dios. Cuánto te gozas en la persona de Dios. Cuánto ves su infinita gracia, su abundante perdón, su belleza profunda, porque es bueno, porque ha preparado cosas maravillosas a los que le amen. Podríamos estar así por toda la eternidad, ¿verdad? Hemos sido creados para adorar, amar y honrar a Dios con nuestras vidas y darle gloria. Y no hay nada mejor que entender el Evangelio y agradecerle a Dios por ello. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu Evangelio y te pedimos perdón, porque nuestros corazones rápidamente se desvían y buscan otras novedades u otras cosas, Señor, en los cuales intentamos encontrar nuestro significado, nuestro sentido de la vida o nuestra pasión. Señor, pedimos perdón y queremos pedirte que en primer lugar hagas tu obra en nosotros, que nos ayudes a comprender ese favor inmerecido
esa permanente disposición a perdonar, a amar que proviene de ti. La necesitamos, Señor. Y pedimos que restaures nuestra comunión contigo, que restaures nuestra comunión los unos con los otros, que traigas paz profunda contigo en nuestras vidas por medio del Evangelio. Queremos que Jesús sea honrado, conocido y proclamado. Y en el primer lugar donde queremos que eso sea verdad es en nuestro propio corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.